Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión del Foro 50x50 del despacho. Como muchos de vosotros ya sabéis, esta iniciativa surgió en el año 2021, coincidiendo con el 50 aniversario del despacho, y consiste en que durante 50 minutos os acercamos a vosotros, que sois nuestros clientes, novedades legislativas, jurisprudenciales, cuestiones jurídicas novedosas de interés, en definitiva, cuestiones que son nuevas y que entendemos que son relevantes y os pueden ayudar en vuestro día a día. La sesión de hoy está dedicada a los famosos y temidos MAS, que son los medios adecuados de solución de controversia, que es una figura jurídica que se ha incorporado recientemente a nuestro ordenamiento jurídico, en concreto con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el pasado 3 de abril. Esta sesión va a ser impartida por nosotros, ella es Carolina Martín y yo soy Sonsoles Gutiérrez, y ambas pertenecemos al Departamento de Derecho Civil y Procesal y al área de litigación mercantil del despacho, y estamos asentadas en la oficina de Sevilla. Como en ocasiones anteriores, esta sesión va a tener dos partes diferenciadas. Una primera parte de contenido propiamente dicho, en la que explicaremos qué son estos MAS, los tipos de MAS que hay, y cuestiones relevantes y algunas recomendaciones que vamos a dar de cara a cómo afrontar en adelante estos nuevos procedimientos que tenemos que acometer, y una segunda parte que la destinaremos a responder las distintas preguntas que formuléis utilizando para ello el botón chat que aparece en la aplicación. Y bueno, como no queremos agotar más tiempo del dedicado a esta sesión y terminar pues aproximadamente a las 11 menos 10, 11 menos 5 de la mañana, todas aquellas preguntas que no hayamos podido responder durante la sesión, no os preocupéis porque la atenderemos en los próximos días. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos entrar en materia, pero antes de ello me gustaría destacar una máxima de la Ilustración y del proceso codificador que resalta la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2025, y la queremos resaltar porque entendemos que responde y que refleja muy bien cuál es el espíritu del legislador a la hora de incorporar estos medios adecuados de solución de controversia a nuestro ordenamiento jurídico. Y dicha máxima dice lo siguiente: antes de entrar en el templo de la justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia. Yo creo que la frase es muy clara y refleja lo que es. O sea, hay que acudir a los MASC antes que acudir a un procedimiento judicial. Pero no lo veamos solamente como un trámite o como un requisito que tenemos que cumplir. Veámoslo también como una oportunidad de solucionar las controversias extrajudicialmente, y así conseguiremos no colapsar tanto los tribunales y en muchas ocasiones resolver antes las controversias. Y ahora ya sí, cedo la palabra a Carolina Martín, que va a empezar explicando qué son los medios adecuados de solución de controversias. Buenos días a todos. Vamos a comenzar por la definición de MAS. Si bien para que os sea más fácil seguir lo que es la sesión, hemos elaborado una presentación que vamos a compartir con vosotros, y también os decimos que no tengáis preocupación por estar leyendo lo que vamos a exponer, porque en los próximos días os hará llegar el material de esta sesión. Por tanto, voy a darle a comenzar. Vale. ¿Qué son los MAS? Pues bueno, los MAS es cualquier tipo de actividad negociadora reconocida en la Ley Orgánica 1/2025 u otras leyes que sean estatales o autonómicas, a las que las partes de un conflicto deciden acudir de buena fe y de forma pues consensuada, con el objeto pues de intentar encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o bien también con la intervención de una tercera persona neutral, a la que más tarde nos referiremos quién es esta tercera persona neutral. ¿Qué tipos de MAS son los regulados en la Ley Orgánica 1/2025? Ahora solamente vamos a hacer referencia a cuáles son estos MAS, y más adelante vamos a hacer pues referencia en qué consiste cada uno de estos medios adecuados de solución de controversia. En primer lugar, pues está la conciliación, que puede ser privada, la notarial, la registral, también la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia, y también la conciliación ante el juez, ¿vale? Que es la conciliación judicial. Igualmente está la oferta vinculante confidencial, la opinión de persona experta independiente, el proceso de derecho colaborativo, la negociación privada entre las partes, así como pues, cualquier otra actividad reconocida en una ley. En este caso hablamos de la mediación, que está reconocida en la Ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles.
En los MAS rige el principio de autonomía privada, tanto en la elección como el desarrollo de estos medios adecuados de solución de controversia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las partes son libres de elegir el MAS que quieren acometer y cualquier controversia se puede solventar por cualquiera de los MAS que están regulados en la Ley 1/2025. Si bien, como más adelante veremos, según la naturaleza de la controversia, pues nos va a merecer la pena o será más idóneo acudir a un tipo de MAS u a otro. Las partes igualmente son libres pues, para convenir o transigir dentro del procedimiento más que se haya elegido sobre sus derechos e intereses, siempre que lo acordado pues, no sea contrario ni a la ley, ni a la buena fe, ni al orden público. Igualmente, los acuerdos pueden ser totales o parciales respecto a las cuestiones que estén en controversia. En el caso de que sean acuerdos parciales, pues las partes podrán presentar la demanda para ejercitar sus pretensiones respecto de los extremos en los que siga habiendo disputa. Como he dicho anteriormente, el MAS es ahora un trámite que tenemos que acometer antes de acudir a los tribunales. ¿Pero en qué tipo de asuntos? Pues bien, en todos aquellos que sean de índole civil o mercantil, salvo algunas excepciones que aparecen reguladas en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025, que son muchísimas, pero voy a destacar solamente algunas que son el juicio cambiario, los procedimientos ejecutivos, la solicitud de medidas cautelares, las diligencias preliminares, etc. En ningún caso va a haber que acudir a un MAS en el ámbito laboral, penal, concursal o en aquellos asuntos en los que una de las partes sea una entidad del sector público con independencia del orden jurisdiccional en el que haya que interponer la demanda. Como hemos adelantado, acudir a un MAS va a ser un requisito de procedibilidad. O sea, necesariamente en el ámbito civil o mercantil, salvo las excepciones que se regulan en el artículo 5.2, antes de interponer una demanda, voy a tener que acudir a un MAS, a un medio adecuado de solución de controversia. ¿Por qué? Porque si no lo hago, existe un alto riesgo de que la demanda no sea admitida a trámite. Entonces, ahora, en adelante, antes de interponer una demanda, tenemos que acudir al MAS y una vez que interpongamos la demanda, en ella tendremos que explicar cuál es este proceso de negociador que hemos llevado a cabo, o bien si no hemos podido desarrollarlo, pues explicar que lo hemos intentado y no se ha podido desarrollar porque a lo mejor la otra parte no ha querido acudir al mismo y habrá que acreditar este trámite previo. ¿Cómo se acredita? Con un documento que deje claro cuál es la identidad de las partes, el objeto de la controversia, las reuniones que se han mantenido, la declaración de que las partes han intervenido o bien si alguna no ha intervenido, los motivos por los que no lo ha hecho. Y este documento, si se ha desarrollado una negociación individual entre las partes, pues será un documento que firmen estas y si no, un documento que emita el tercero independiente que haya dirigido este MAS. Si finalmente no podemos celebrar ningún más y lo hemos intentado por activa y por pasiva y hemos mandado una comunicación a la otra parte, pues aportemos para acreditar este intento de negociación, esa comunicación que hemos recibido a esa parte, que hemos enviado a esa parte y el documento que acredite que la ha recibido y que ha sido conocedora de su contenido. La recomendación práctica que hacemos en aquellos casos en los que, por ejemplo, la parte no consiga recoger el temido burofax en el que le invitamos a la celebración de un MAS y no sabemos ningún otro domicilio, pues podemos hacer perfectamente una declaración responsable diciendo que es el único domicilio que conocemos y con eso ya podemos presentar esa demanda. En cualquier caso, es importante para que se entienda cumplido este requisito que exista una identidad de objeto entre lo que se ha desarrollado durante el MAS y el procedimiento judicial posterior. Esto no quiere decir que nosotros, si por ejemplo durante el proceso de negociación hemos accedido a hacer una quita o un fraccionamiento de pago o a no reclamar determinadas cuestiones, después en la demanda no las podamos incluir. Se podrá incluir, pero el objeto de la controversia, el problema, tiene que ser el mismo. ¿Qué ocurre, como digo, si no hemos acudido a este procedimiento, a este medio adecuado de solución de controversias o bien no acreditamos el haber acudido al mismo? Como he dicho antes, existe un alto riesgo de que la demanda sea inadmitida a trámite. La pregunta del millón en todos estos foros y en muchas veces que nos han hecho los clientes es ¿qué ocurre si yo no acudo a un MAS? O sea, ¿se puede subsanar? La ley orgánica no dice nada, la ley de enjuiciamiento civil tampoco lo dice, todo va a quedar un poco a criterio de los tribunales y es cierto que hay algunos juzgados ya que se han reunido y han creado una serie de criterios orientadores entre los que nos podemos encontrar, por ejemplo, Sevilla, Granada o Barcelona y probablemente pensamos que ese va a ser el criterio que van a seguir otros juzgados, aunque bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre después en la práctica futura. Y esto lo que han venido a decir es que el hecho de no acudir a un procedimiento de MAS o medio adecuado de solución de controversia es algo que no se puede subsanar. Sin embargo, si tú sí has acudido y lo que ocurre es que tú en la demanda has explicado este hecho, el haber acudido a un proceso de negociación previo y no has aportado el documento que lo acredite, la no aportación de ese documento sí se podrá acreditar.
Por tanto, recomendación práctica. Primero, si somos demandantes, explicar siempre en la demanda cuál es el medio adecuado de solución de controversia que hemos desarrollado o que hemos intentado afrontar. Y, por supuesto, acompañar el documento que lo acredite. Si somos demandados, una vez que recibimos la demanda, lo primero, en los primeros días, analizar muy bien cuál es ese proceso más, si lo han explicado correctamente en la demanda y si han aportado el documento acreditativo del mismo, porque en caso contrario, a lo mejor habría que recurrir el decreto de admisión a trámite de la demanda. Muy bien, a continuación vamos a tratar el tema de la confidencialidad de la información en los documentos que se utilicen en el MAS. Es una cuestión fundamental porque tanto el proceso de negociación, perdona que no he pasado la diapositiva, tanto el proceso de negociación como la documentación utilizada en él son confidenciales. Ahora bien, no será confidencial la información relativa a si las partes acudieron o no al intento de negociación, así como el objeto de la controversia. ¿A quién afecta esta confidencialidad? Pues mira, afecta tanto a las partes que intervienen como a los abogados que asesoren a estas partes, así como a la tercera persona neutral que hubiera intervenido en el MAS que finalmente se hubiese elegido. ¿Cuáles son las consecuencias de este carácter confidencial del MAS? Pues la consecuencia fundamental es que la documentación e información que hayamos obtenido durante el MAS no se puede proponer como prueba durante el procedimiento judicial. En el caso de que se haya propuesto, pues debería de ser inadmitido. ¿Existen excepciones a este principio de confidencialidad que debe regir en el MAS que hayamos elegido? Sí que existen una serie de excepciones a la regla general. Y estas excepciones son, pues, cuando todas las partes, de manera expresa, por escrito, se hayan dispensado recíprocamente de dicho deber de confidencialidad, así como al abogado o a la tercera persona neutral que intervenga, en el trámite de impugnación de costas y solicitud de exoneración o moderación de las mismas, y a estos únicos fines en el sentido que veremos más adelante. Igualmente, cuando exista una resolución judicial motivada de un juez del orden penal o cuando sea necesario, pues por razones de orden público, protección del interés superior del menor o la prevención pues de daño de la integridad física o psicológica de una persona. A continuación, veremos el tema de la interrupción de la prescripción y suspensión de la caducidad, que es un tema fundamental, ¿vale? En este caso, la solicitud para iniciar un procedimiento de negociación a través de un medio adecuado de solución de controversia en el que se defina, esto es muy importante, adecuadamente cuál es el objeto de la negociación, va a interrumpir la prescripción o suspender la caducidad de las acciones según los casos. ¿Desde cuándo? Pues desde la fecha en la que conste el intento de comunicación de dicha solicitud a la otra parte, que es lo que sería el dies a quo, hasta la fecha en la que se firme el acuerdo que se haya alcanzado o, por el contrario, pues se termine el proceso de negociación sin acuerdo, que sería el dies ad quem. ¿Cuándo se entiende que ha terminado ese proceso de negociación sin acuerdo? Pues mire, los supuestos están previstos en el artículo 7 de la Ley 1/2025. Dado el poco tiempo que tenemos, no podemos entrar en detalle en todos estos supuestos, pero pues podemos hacer referencia, por ejemplo, al tema de la oferta vinculante confidencial, porque entendemos que además va a ser uno de los medios adecuados de solución de controversia a los que pues vamos a recurrir más asiduamente, sobre todo en temas de incumplimientos contractuales, reclamación de cantidad, etcétera. En ese caso se entenderá terminado el proceso de negociación si no se acepta la oferta vinculante en el plazo de un mes. Igualmente, si se hubiera celebrado pues alguna reunión en el proceso más que se hubiese elegido, pues si hubieran transcurrido 3 meses sin que se hubiese adoptado ningún tipo pues de acuerdo. O bien también cuando cualquiera de las partes se hubiera dirigido a la otra diciendo, oye, terminan las negociaciones y aquí no va a ser posible alcanzar ningún tipo de acuerdo. Hay otros supuestos que están expresamente previstos en ese artículo 7 y a los que nos vamos a remitir por falta de tiempo. Pero vamos a entrar a explicar cada uno de los medios adecuados de solución de controversia que aparecen regulados en la Ley Orgánica 1/2025. El primero de todos ellos es la mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es un medio adecuado de solución de controversia en el que las partes cuentan con el asesoramiento de una tercera persona, que es un mediador, que es imparcial, que es neutral,
que se encarga de facilitar el diálogo, el acercamiento y el acuerdo, pero no hace ningún tipo de propuesta. Por tanto, no se requiere que este mediador sea una persona que tenga unos conocimientos técnicos o jurídicos importantes. Si los tiene, mejor, pero que no es un requisito imprescindible. Tiene su propia regulación en la ley que ha indicado antes Carolina, que es la Ley 5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles. ¿Y cuándo acudiríamos nosotros a una mediación? Pues para asuntos que no tuviesen un conocimiento o una envergadura jurídica importante, como pueden ser a lo mejor pequeñas disputas familiares o vecinales. Vale, a continuación vamos a ver la conciliación, que por el contrario de lo que es la mediación, en este caso sí que debemos de tener una persona experta, que es el conciliador, con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia en conflicto, que ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo haciendo propuestas que permitan terminar la controversia existente entre ellos. Esta es la diferencia principal con la mediación, que tiene pues conocimientos técnicos jurídicos obligatoriamente y sobre todo que hace propuestas. Y el mediador no puede hacer propuestas, únicamente trata pues de fomentar el diálogo y demás, pero ya está, ¿vale? En cuanto a las clases de conciliación, pues está la privada y la pública. La privada, el conciliador es una persona, como hemos dicho, que puede ser física o jurídica, que tiene unos conocimientos técnicos jurídicos relacionados con la materia. En cambio, la pública, pues el conciliador es un funcionario público, que puede ser pues notario, registrador, letrado de la Administración de Justicia o juez o jueza de paz, siempre que los asuntos sean de cuantía inferior a 10.000 euros. ¿Cuándo pues sería conveniente acudir a cada una de estas conciliaciones? Pues para la conciliación privada creemos que podría ser interesante en temas pues, familiares o vecinales. En el tema de la conciliación notarial, pues temas que versen sobre materias contractuales, mercantiles, sucesorias o familiares de alto nivel jurídico. La conciliación registral es, bueno, pues puede ser un medio adecuado de solución de controversia muy útil para materias inmobiliarias, urbanísticas y mercantiles, o sobre hechos o actos que pudieran lugar a inscripción en el registro de la propiedad o mercantil. Por ejemplo, pues también en temas de deslinde, división de finca, constitución de servidumbres, extinción de derechos reales y demás. Y por último, la conciliación judicial, pues en realidad, pues para cualquier tipo de controversia, además es como la más utilizada o conocida por todos nosotros porque es la que hasta ahora pues teníamos más presente. Sí, pero en principio quizá a lo mejor es la menos recomendable, Claro, ¿no? justo. Porque la finalidad de los MAS es evitar el colapso de los juzgados, con lo cual, Sí, si vamos a eso poner no una tiene papeleta sentido. de conciliación y vamos a tener que pasar por el juzgado, pues nos podemos encontrar con que al final no sea tan rápido solucionar la controversia de manera extrajudicial y con que no cumplamos Claro. este requisito. Tampoco sabemos cómo los letrados de la Administración de Justicia, que son los que tienen que verificar pues si se cumple este requisito de procedibilidad o no, pues se lo van a tomar a bien o a mal, porque al final si el objeto de la ley es, como decía Sonsoles, pues evitar o desatascar los juzgados, al final la conciliación judicial pues va a requerir también un tiempo y un trabajo por parte de los funcionarios. Entonces, bueno, a medida que vayamos andando con la ley veremos qué pasa. Otro de los medios adecuados de solución de controversia es la oferta vinculante confidencial. A nosotros personalmente en el despacho nos gusta mucho porque entendemos que es quizá a lo mejor la más rápida, ¿no? Si queremos cumplir este requisito para poner una demanda y no tanto para ir a la vía de la negociación, quizás sea la manera más rápida. Esto consiste en que una de las partes de la controversia hace una oferta a la otra para solucionar el conflicto. Entonces, la oferta tiene que ser aceptada por esa otra parte. En el momento en que es aceptada ya se convierte en vinculante y sí o sí las partes deben cumplir los términos del acuerdo alcanzado. Y no se puede modificar hasta que la otra parte acepta la oferta que se realiza, la oferta vinculante si es susceptible de modificación. Es muy importante a la hora de acudir a este medio adecuado de solución de controversia que tanto la remisión de la oferta como la remisión de la aceptación se haga a través de un medio que deje constancia de la identidad del oferente, del contenido de la oferta, de la recepción por la otra parte, y de la fecha en la que lo ha recibido. Como ha dicho antes Carolina, uno de los requisitos y de las características fundamentales de estos medios adecuados de solución de controversias es su carácter confidencial. Por tanto, la oferta vinculante no se va a poder aportar jamás como prueba en un procedimiento judicial. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo cumplimos entonces el requisito de procedibilidad? Bueno, pues explicando en la demanda, en primer lugar, que el medio que hemos utilizado para solucionar la controversia es la oferta vinculante, y aportando como documento el justificante de su envío y recepción. Por ejemplo, enviamos la oferta vinculante a través de un burofax. Pues enviamos el acuse de recibo, no el certificado de contenido. En él pondrá, a lo mejor en la esquina superior derecha, este documento es la primera de 5 páginas. Bueno, pues está claro que la oferta vinculante son el resto de páginas que conformarían ese burofax.
La oferta vinculante a mí me gusta mucho, aproximadamente a nosotras nos gusta Sí. mucho, pero también lo Bueno. vemos que tiene mucho riesgo y es que no podemos olvidar que en el momento en que recibamos una oferta vinculante, si no la aceptamos expresamente en el plazo de un mes o en un plazo mayor que se dé en la propia oferta, la oferta vinculante decae y ya se puede interponer la demanda, ¿vale? Y también quiero resaltar que es el único más en el que por ley, de manera preceptiva, es obligatoria el contar con el asesoramiento de un abogado en aquellos casos en los cuales la cuantía del conflicto sea superior a 2.000 euros. Y lo vemos especialmente un medio adecuado de solución de controversia, pues bastante útil, por ejemplo, en las reclamaciones de cantidad. Tú puedes hacer una oferta vinculante diciendo, me debes, por ejemplo, 200.000 euros, te hago una quita del 10% o un fraccionamiento de pago si me pagas en este plazo concreto y si no, acudir a los tribunales. Que después no atiende a esa oferta vinculante, pues ya después la demanda podremos reclamarlo todo sin fraccionamiento de pago ninguno. A continuación, vamos a ver el siguiente más regulado en la ley, que es la opinión de persona experta independiente. Este más consiste en que las partes de un conflicto conjuntamente pues designan a una persona experta neutral con conocimientos especializados en la materia objeto de disputa, que como veremos más adelante suele ser una materia de carácter técnico, que va a analizar el caso y va a emitir una opinión que es no vinculante en forma de dictamen. Las partes están obligadas a entregar a este experto pues, toda la información y las pruebas de que dispongan para que pueda pues, analizar dicha información y material y así poder emitir su opinión. Emitido el dictamen, pues las partes van a tener un plazo de 10 días hábiles para poder hacer recomendaciones, observaciones, o propuestas de mejora con el fin de poder aceptar pues lo que dice ese dictamen. Una cuestión fundamental que ya hemos visto anteriormente y que también ha comentado Sonsoles en relación con la oferta vinculante es que también el dictamen que se dicte en este caso pues va a tener carácter confidencial. Por tanto, no va a poder ser utilizado en un procedimiento judicial ulterior. Imaginaros que finalmente no se alcanza ningún acuerdo y tengo que ir a un procedimiento judicial y el dictamen que se había emitido por este experto independiente me venía fenomenal. Pues sintiéndolo mucho no se va a poder aportar en el procedimiento. Bueno, a menos que se hubiese excepcionado a ambas partes de forma recíproca por escrito del tema de la confidencialidad. Igualmente también hay que decir que si las partes aceptan finalmente el dictamen, pues se formalizará un acuerdo con efectos legales. Si por el contrario no ha aceptado el dictamen, pues el experto deberá emitir este certificado, un certificado en el que indicará que se ha intentado esta vía para los efectos de poder cumplir el requisito de procedibilidad exigido en la Ley 1/2025. ¿Cuándo consideramos nosotros, desde nuestra opinión, que podría ser interesante acudir a este tipo de medio adecuado de solución de controversia? Pues en asuntos de naturaleza técnica, como ya hemos adelantado, en temas de vicios constructivos, sistemas informáticos tecnológicos, de ingeniería, que consideramos que podría ser un medio pues, bastante adecuado, teniendo en cuenta la naturaleza de la controversia. Sí, yo, en mi opinión, en aquellos procedimientos en los que necesitemos después valernos de un informe pericial que tengamos que aportar como prueba, aunque en este caso no se podría aportar, pero bueno, si vamos a necesitar un conocimiento técnico. Bueno, y el último medio adecuado de solución de controversia que aparece regulado en la ley es el proceso de derecho colaborativo. Es una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, no tanto en derecho comparado, y consiste en que las partes, acompañadas y asesoradas, cada una de ellas por un abogado ejerciente, colegiado y acreditado en derecho colaborativo, tratan de encontrar una solución a su disputa de manera amistosa sin acudir a los tribunales. En definitiva, consiste en que las partes se sientan con sus abogados a hacer trabajo de equipo y a buscar una solución a la controversia. Se puede acudir también a un tercero neutral que pueda prestar asesoramiento en el desarrollo de este medio adecuado de solución de controversia. Y una cuestión muy importante, y es que los abogados que participen en asesorar a las partes en este medio adecuado de solución de controversia no podrán representarlas en un juicio posterior si no se llega a un acuerdo total o parcial. Para resolver la controversia no podrán representarlas. Ahora, si se ha llegado a un acuerdo y ese acuerdo después hay que exigir su cumplimiento, entonces esos abogados sí podrán participar en ese procedimiento judicial posterior. Pero si es simplemente para el procedimiento para resolver de nuevo la controversia que no se ha conseguido arreglar durante el proceso de derecho colaborativo, no valdría, no podrían intervenir. ¿Cuándo acudir a un proceso de derecho colaborativo? En los conflictos societarios, en los conflictos sucesorios, en temas de nuevas tecnologías o de competencia desleal. O sea, en cuestiones en las que, vuelvo a decir, que sean cuestiones muy técnicas y en las que el asesoramiento de los letrados pues tenga un valor adicional a tramitar la negociación individualmente las partes.
¿Cuáles son los efectos de la terminación del más? Pues aquí hay que distinguir según si se ha alcanzado acuerdo o no se ha alcanzado acuerdo. Un segundito, sí, ahí. ¿Qué pasa si se alcanza un acuerdo en el medio adecuado de solución de controversia que se haya elegido? Pues en ese caso hay que formalizarlo por escrito y firmarlo por todas las partes, en su caso por los representantes legales. En el caso que hubiera intervenido una tercera persona, pues neutral, se entregará por esta un ejemplar a cada una de las partes y deberá reservarse otro ejemplar para su conservación. Hay que decir que no es necesario elevar este acuerdo a escritura pública, pero las partes podrán compelerse recíprocamente para ello. También decimos que cuando seas parte acreedora en el acuerdo, pues muy probablemente te convenga poder elevarlo a público, porque en el caso de que se eleve a público, pues ya tengo un título ejecutivo. Hemos dicho que no es necesario pues elevarlo a público, pero que se podrán compeler recíprocamente a ello. En el caso de que la parte contraria se niegue o no quiera pues hacerlo, se puede hacer de forma unilateral, pero se deberá solicitar a la otra parte la elevación a público del acuerdo vía notarial para que aquí así quede constancia de su negativa. Si hubiera intervenido en la negociación una tercera persona neutral, su presencia no es necesaria para el acto del otorgamiento de la escritura pública. ¿Quién corre con los gastos de la elevación a público del acuerdo que se haya alcanzado? Pues será abonado pues, según lo que haya acordado las partes. En el caso de que no se hubiese llegado a ningún tipo de acuerdo, porque haya discrepancia en este extremo, pues le abonará la parte que haya solicitado su elevación a público. Y eso sí, podría reclamarlo a posteriori con ocasión de las costas en el caso de que se inicie algún procedimiento de ejecución, si se hubiese incumplido el acuerdo. Los acuerdos, como hemos dicho al inicio, pues pueden ser totales o parciales, no hay ningún problema en ello, y el acuerdo alcanzado, eso sí, pues será vinculante para las partes. Y por tanto no podrán presentar demanda que tenga pues igual objeto. Solo podrá ejercitarse pues, la acción de nulidad del acuerdo cuando se den bueno, pues, motivos legales para invalidar el contrato o la acción de cumplimiento contractual en el caso que alguna de las partes haya incumplido dicho acuerdo. Por último, no lo hemos dicho al inicio, pero es importante señalar la posibilidad de solicitar una medida cautelar de anotación preventiva del inicio del medio adecuado de solución controversial cuando el mismo, ¿vale?, se refiere a bienes que sean inscribibles. Entendemos que puede ser interesante en aquellos supuestos en los que, bueno, pues estemos hablando de bienes que sean inscribibles, puesto que así pues, nos da más seguridad de cara al futuro. Carolina ha explicado muy bien qué es lo que hay que hacer cuando hemos alcanzado un acuerdo, pero ¿qué pasa si no se alcanza un acuerdo durante la tramitación del MAS? Pues hay que poner una demanda. Pero hay que poner una demanda en unos plazos muy concretos. O sea, no podemos ahora olvidar que hemos desarrollado un MAS y dejar que pase el tiempo. Tenemos, como regla general, un año para interponer esa demanda que se contará en función de un día concreto que será en aquellos casos en los cuales la solicitud inicial de negociación no haya tenido respuesta, pues a contar desde la recepción de la solicitud de negociación por la parte a la que se dirigió. Si la negociación se ha desarrollado pero no se alcanzó un acuerdo, ese plazo de un año se tendrá que contar desde la fecha en que se terminó la negociación sin acuerdo. Hay ocasiones en las cuales las partes, antes de interponer una demanda, se puede pedir la solicitud de una medida cautelar en el juzgado. Vale, bueno, pues si esta medida cautelar se ha solicitado durante la tramitación del MAS, en ese caso, la Ley de Enjuiciamiento Civil te dice que el plazo de 20 días que tienes para interponer la demanda se tendrá que contar desde que se termina la negociación sin acuerdo. Y en todo caso, el juzgado competente al que hay que interponer la demanda es el mismo que ha adoptado la medida cautelar. Si, por ejemplo, la medida cautelar se hubiese acordado antes de que comenzase el proceso negociador, el plazo de 20 días que tenemos para interponer la demanda se suspende, ¿vale?, como en los términos que ha explicado antes Carolina, y se reanuda una vez que concluya el proceso de negociación sin acuerdos. Pero vuelvo a reiterar, es muy importante, si no hemos llegado a ningún acuerdo, interponer la demanda dentro de estos plazos, porque si no, este MASC no nos va a servir como requisito de procedibilidad para una demanda futura. Por tanto, un año, más de un año no podemos tardar en interponer la demanda. Y si se han adoptado medidas cautelares, 20 días. Hay que cumplir esos plazos porque si no habría que iniciar un nuevo MAS, o sea que al final es un poco más dilación de lo que es el inicio del procedimiento y más costes. Bueno, ¿vale? pues si somos la parte que nos interesa dilatar... Eso habrá que valorarlo según el caso. ¿Es necesaria la asistencia de abogados en los MAS? Antes Sonsoles ha adelantado un poco cuándo es preceptiva esa intervención. Por regla general, la asistencia del letrado, según el artículo 6 de la Ley Orgánica,
no es preceptiva, pero será preceptiva cuando se haya formulado una oferta vinculante y la cuantía del asunto sea superior a 2.000 euros. En los demás casos, sí es importante señalar que si finalmente decido pues, ir con asistencia de letrado, tenemos que decírselo a la parte contraria. Pues ¿para qué? Para que esté en posición de igualdad y si también quiere valerse de ir acompañada de asistencia letrada, pues puede hacerlo. Nuestra recomendación, no es porque seamos abogados, ni muchísimo menos, es simplemente consideramos que es importante contar siempre con la asistencia de abogados, pues cómo vamos a afrontar el MAS y también pues nuestra actuación durante el mismo va a tener importantes consecuencias en el eventual procedimiento penal o procedimiento judicial, perdón, el penal está excluido, o sea, que se desarrolle con posterioridad, sobre todo en materia de costas, como vamos a ver ahora a continuación. Que es una cuestión bastante importante por regla general para todo el mundo. Es una cuestión bastante importante porque el tema de las costas ha sufrido también una modificación a raíz de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica 1/2025. Tradicionalmente, hasta ahora, con carácter general, en los procesos declarativos, las costas se venían imponiendo a la parte que veía rechazada todas sus pretensiones, salvo que hubiese serias dudas de hecho o de derecho, en cuyo caso podía ocurrir que el juzgado decidiese no condenar en costas a ninguna de las partes. Y entonces cada una pues, pagaba sus costas y las comunes por mitad. Lo mismo ocurría en los casos en los que había estimaciones parciales de la demanda. Tradicionalmente, pues en estos casos los juzgados normalmente no imponían condena en costas. Bueno, pues tras la entrada en vigor de la Ley 1/2025 y tras la entrada en juego de los MAS, esto cambia, porque la regla general de los supuestos en los que haya una estimación o desestimación íntegra de la demanda va a seguir siendo la misma, es decir, en principio, aquella persona que vea íntegramente estimadas sus pretensiones tendrá una condena en costas a favor, pero si esta persona de manera evidente ha puesto de manifiesto que no quiere participar en un MAS o bien se puede deducir claramente de sus actos, nos podemos encontrar con que incluso en aquellos momentos supuestos en los cuales en principio podría tener una condena en costas a favor, se vea con que no la tiene. Y a la inversa, en aquellos supuestos en los cuales se produce una estimación parcial de la demanda, que en principio pues, no tendría por qué haber, o una estimación parcial de las pretensiones, que en principio no tendría por qué haber condena en costas, si una de las partes, siendo preceptivo el acudir a un MAS, o bien porque lo ha dicho el juzgado dentro del procedimiento judicial, y hubiese decidido no hacerlo, pues se puede encontrar con que se le condenen en costas. El juzgado lo tendrá que motivar, pero se puede encontrar con que efectivamente tenga una condena en costas a que tenga que abonar, ¿no? Y por finalmente, si la parte requerida para iniciar una actividad negociadora tendente a evitar este proceso judicial hubiese rehusado intervenir en la misma, la parte requirente va a quedar siempre exenta de condena en costas, con lo cual, por favor, tengámoslo en cuenta porque para el tema de las costas esto es crucial. Totalmente. ¿Qué pasa en supuestos de allanamiento? Pues la regulación de las costas también ha variado como consecuencia de la reforma introducida por la Ley 1/2025. Hasta ahora, si el demandado se allanaba antes de contestar a la demanda, pues no había condena en costas, salvo que bueno, pues el juzgado entendiera que había pues, mala fe o temeridad. Si se allanaba después de la demanda, sí que había condena en costa. Pues bien, tras la entrada en vigor de la ley orgánica, pues en caso de allanamiento, el demandado también podrá ser condenado en costas si hubiera rechazado participar en un medio adecuado de solución de controversia. ¿Vale? Por eso decíamos anteriormente que pues, la actitud que tengamos ante el MAS y durante el MAS pues, tiene importantes consecuencias a posteriori en el procedimiento judicial y en concreto en materia de costas. Igualmente, la Ley Orgánica 1/2025 ha introducido pues, un nuevo trámite, ¿vale? En materia de la imputación de la tasación de costas, que es el tema de la exoneración de pago o moderación de la cuantía de las costas. Esto supone que la parte condenada en costas, ¿vale? Va a poder solicitar su exoneración o moderación de la cuantía a la que haya sido condenada en costas cuando hubiera formulado una propuesta de acuerdo a la parte contraria en cualquiera de los MAS al que bueno, pues finalmente hubieran acudido y la misma no hubiera sido aceptada. Y lo importante es que la sentencia que se hubiera dictado en su caso fuera sustancialmente coincidente con el contenido de dicha oferta que se rechazó, ¿vale? En el previo MAS al que hubiésemos acudido. También en los casos de rechazo injustificado a la propuesta que hubiera formulado el tercero neutral. Esta solicitud de exoneración o de moderación de la cuantía de la condena en costas, ¿cuándo debemos de plantearla? Pues durante el plazo para poder impugnar la tasación de costas.
y a ella pues deberá de acompañarse la documentación íntegra referida a la propuesta formulada en el medio adecuado de solución de controversia al que hubiésemos acudido. Que aquí Ahora ya sí deja de ser dispensada, confidencial. efectivamente, ahora sí dispensada de la confidencialidad. Este es uno de los supuestos que vimos al inicio de que no sería exigible, son la excepción a la regla general de la confidencialidad. Y so pena de inadmisión a posteriori. Igualmente se introduce un nuevo concepto, el abuso del servicio público de justicia. Es un concepto que está pues, vinculado al principio de buena fe procesal y permite a los tribunales sancionar a las partes con multas de entre 180 y 6.000 euros. Se trata de un concepto que es un concepto jurídico indeterminado, ¿vale? Por el momento, porque no ha concretado más allá el legislador y por tanto entendemos que tendrá que ser interpretado por la jurisprudencia. No obstante, revisando lo que es la exposición de motivos de la ley, se da una definición bastante pues, interesante de lo que creemos que podrá llevar consigo este concepto y cuándo se van a imponer estas multas, ¿vale? En este caso es la utilización, se entiende por abuso del servicio público de justicia, la utilización irresponsable del derecho fundamental de acceso a los tribunales, recurriendo injustificadamente a la jurisdicción cuando pues, hubiera sido factible y evidente encontrar una solución extrajudicial sin necesidad de acudir a la vía judicial. Entendemos que hay que tener muy presente todo esto porque bueno, pues al final va a tener importantes consecuencias dentro del procedimiento judicial. Sí, efectivamente, no sabemos muy bien cómo van a ir respondiendo los tribunales porque esto es una materia muy novedosa y prácticamente llevamos pues 20 días, ¿no? Entró en vigor el día 3 de abril, llevamos 20 días de vida de los MAC, entonces no sabemos cómo van a responder muchos tribunales, pero bueno, vemos que ya hay cuestiones importantes que ha incluido el legislador como el tema de las costas, que ha variado muchísimo, y el tema de la posibilidad de que te impongan multas si decides acudir a los tribunales a lo mejor y no has interpuesto con carácter previo un proceso de derecho, o sea, un medio adecuado de solución de controversia. Y ahora vamos a daros 6 consejos prácticos que entendemos que son bueno, un poco el resumen, ¿no? Lo importante que debéis tener en cuenta ante esta nueva materia. El primero de todos ellos es, en caso de recibir una comunicación invitando a acudir a un MAS, no desatendáis el requerimiento, por favor, no la guardéis en un cajón. Tradicionalmente hay muchas veces que recibimos burofaxes de partes contrarias que, bueno, los ignoramos y los guardamos. No lo guardéis, analizadlo, buscad asesoramiento jurídico para evitar que cualquier actuación que se desarrolle o que no desarrollemos pueda perjudicar vuestros intereses en un futuro. Si no atendemos, por ejemplo, y se trata de una oferta vinculante, nos podemos encontrar con que a partir del plazo de un mes nos pongan una demanda. El segundo de los consejos que queremos trasladaros es que seáis, en el caso de que seáis la parte que quiere iniciar las actuaciones, analicéis muy bien qué tipo de medio adecuado de solución de controversia pues nos interesa proponer a la parte contraria, teniendo en cuenta pues, la naturaleza de la controversia. Como hemos visto anteriormente, según la naturaleza de la controversia, ya sea pues, familiar, urbanístico, mercantil, pues recomendamos, sin tener, o sea, todo esto habrá que ver el caso concreto y analizar muy bien las circunstancias que concurren, pero teniendo en cuenta la naturaleza de la controversia, pues podemos acudir a un tipo de MAS u a otro. Si alcanzamos un acuerdo, documentemos muy bien el acuerdo que hemos alcanzado. Si somos la parte acreedora, vamos a intentar elevarlo a público y vamos a intentar recoger el compromiso de la otra parte para que esos costes de elevación a público, pues los sumamos las dos partes. Que la otra parte se niega, si vemos que lo incumple, elevémoslos a público para que podamos tener un título ejecutivo. No nos preocupemos por los costes de notario. Los podremos reclamar, en caso de que la parte incumpla, en un eventual procedimiento ulterior de ejecución, en el trámite arancelario y como costas de ese procedimiento. En el supuesto de recibir una demanda judicial en un asunto civil mercantil de los que están sometidos a este requisito de procedibilidad previo, muy importante, verificar si se explica correctamente el proceso de negociación que se haya desarrollado y si se aporta el documento acreditativo de haber acudido al medio adecuado de solución de controversia. Porque si hubiera alguna irregularidad, como ya adelantó al inicio de la sesión mi compañera Sonsoles, sería muy conveniente valorar la posibilidad de recurrir el decreto de admisión a trámite de la demanda. ¿Por qué? Porque si manifestamos que hay algún tipo de irregularidad a posteriori que pudiera dar lugar a la inadmisión de la demanda, la parte contraria, pues con total seguridad nos va a decir que no hemos aquietado, que hay actos propios, entonces para evitar todo ese problema, pues recurrir el decreto de admisión a trámite de la demanda es nuestra recomendación, lo que nosotros haríamos. Inicialmente sí. Sí, inicialmente, hasta que veamos
veremos cómo se empieza a andar. En caso de concurrencia de distintos más planteados por las partes, sin que exista acuerdo acerca del mismo, se empleará aquel que se haya propuesto antes temporalmente. Por tanto, si vemos que estamos en un contrato y que las dos partes estamos incumpliendo, valoremos si nos interesa ser los primeros en anticiparnos y en anticipar la propuesta de más para que nosotros vayamos por delante. O valoremos en cada caso, pero que tengamos en cuenta que, como el dicho cuando se juega las cartas en la mesa presa, el primero que va es el primer más que se aplica. Y por último, entendemos también la conveniencia, ¿vale?, de incorporar a los futuros contratos o que se redacten las novaciones de los que ya tengamos firmados una cláusula contractual que sea redactada de común acuerdo por las partes y de buena fe, que determine el tipo de más al que queremos someternos, así como la regulación específica del mismo, para evitar cualquier tipo de problemas en el futuro de me proponen un más que no quiero, yo propongo otro, aplica la regla de quién ha propuesto antes el que al final va a decidir, un poco también por el tema, por ejemplo, de los costes, porque al final todos los medios adecuados de solución de controversia conllevan una serie de costes, pues sería también oportuno regular la cláusula contractual, también cómo se van a asumir estos costes. Lo lógico sería que si estamos ya introduciendo una cláusula contractual, pues que sean abonados pues, por mitad por las partes. Pero bueno, son todas esas cuestiones que consideramos pues interesantes, quizás empezar a regular desde ahora en los futuros contratos que se redacten. Sí, sobre todo porque esto es una materia que genera mucha incertidumbre a día de hoy y si conseguimos en los contratos resumir o reducir dentro de lo posible esa incertidumbre, pues pensamos que va a ser muchísimo mejor. Esperamos, de verdad, esperamos que toda esta sesión os haya servido de ayuda. Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier cuestión que os pueda surgir en relación con esta materia, por supuesto con cualquier otra, pero en relación, nosotras dos especialmente hoy, en relación con esta materia. Y bueno, esperamos veros en los próximos foros 50x50 que se van a convocar próximamente. Sí, próximamente. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias.